Es el deporte más popular del mundo. Millones de dólares, millones de euros, grandes estadios, público, jugadores y técnicos. Sin embargo, detrás de él hay muchos misterios, confabulaciones, eventos paranormales, apariciones. Bienvenidos esta noche en Más Allá a nuestro especial sobre fútbol paranormal. Es el deporte más popular del mundo, un juego que mueve millones de dólares y despierta pasiones en cada esquina del planeta. Gladiadores modernos que luchan por la gloria y cuyos nombres se transforman en leyenda. Pelé, Maradona, Valderrama, Platini son tan solo un puñado de estrellas en medio de un cosmos inabarcable que se escribe día a día. Una historia que también está rodeada de misterios, pues el fútbol ha sido escenario de fenómenos paranormales, avistamientos ovni y brujería. Fenómenos perturbadores como estas extrañas entidades captadas durante transmisiones de partidos internacionales. ¿Se trata de fenómenos paranormales o de simples casualidades? Acompáñenos esta noche a internarnos en los misterios del fútbol. Once jugadores, 11 personas que viven del fútbol y que nos apasionan, como los que vimos en el Mundial de Fútbol, que está todavía en curso. Perdió Colombia en penaltis, es verdad. También ha habido otros partidos que han hecho vibrar a las personas. Algunos dicen que estaban embrujados o que los habían afectado hechizos, como en África. Hoy veremos una gran cantidad de casos que acercan al fútbol al mundo del misterio, al mundo de lo paranormal, en este especial. Y tenemos dos personas que son aquí de la casa, de Claro, de Red Más, que son excepcionales. Gracias a ellos por estar acá. Estoy con Andrés Páez, que es periodista y ustedes lo han visto también de presentador del noticiero. Muy buenas noches, Andrés. Esteban, gracias por la invitación. Este es un tema que nos apasiona, la verdad, por experiencias personales sí creo que existe lo paranormal. No creo que sea tan incidente en el fútbol, pero sí en la persona. Y si una persona está mal, puede ser futbolista, abogado, médico, pues va a actuar mal en su profesión, entonces sí tiene que ver. Andrés, usted dice que ha vivido o por experiencias personales. ¿Esas experiencias están ligadas con el deporte, con el fútbol también? ¿O lo ha visto ahí? Sí he visto cómo una persona cuando se ve afectada no puede tener un desempeño normal. Y si puede pasarle a un deportista, como le pasa a los demás, tiene que ver. Me ha ocurrido, he tenido digamos que relación con temas de brujería, directamente relacionada con mi familia, por eso yo puedo decir que eso sí existe, pero respeto a aquellos que dicen que no, porque finalmente la prueba más allá de un muñeco o de un pájaro muerto, cada cual lo puede interpretar como quiera. Y eso ha sucedido en concentraciones de equipos de fútbol, por ejemplo. Y después si los resultados no se dan, se puede mirar a través de que el técnico era malo, que contrataron mal los jugadores, que igual los iban a eliminar, tuviesen o no esa incidencia, pero queda ahí, como queda en otras situaciones de la vida cuando se habla de brujería. Pues hoy vamos a ver una gran cantidad de casos en los que no solo jugadores y equipos, sino también incluso estadios dicen estar malditos y también canchas en donde nunca entra el balón para determinados equipos. También maldiciones, como las que tiene el América de Cali, la famosa maldición del Garabato, la vamos a hablar hoy, en la que se dice que nunca sería campeón y nunca ha salido campeón de la Copa Libertadores de América. Y también nos acompaña Carlos Salas, que es el director de contenido de marca de Claro Colombia. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Esteban. Pues yo soy el primero que está aquí un poco expectante de este programa y de verdad lo estábamos hablando antes con Andrés, porque si hay un deporte yo creo que no está exento de maldiciones, de cábalas, de mala suerte, de todas estas cosas que al final al hincha sí que le afectan y realmente sí que se lo cree, creo que es el fútbol.
Y al final, yo sí que te lo digo, yo era el que más ilusionado estaba de venir aquí porque es que quiero que me descubráis incluso otras que yo no conozco, porque como tú bien hablas, pues está lo de Garabato, que todo el mundo la conoce, pero en Europa tenemos muchas como la del Benfica, hay muchas de los porteros, o sea, creo que es un programa que lo vamos a disfrutar mucho con todo esto y vamos a conocer otra parte del fútbol que no se habla, pero que también existe. Antes de entrar a hablar de las maldiciones, quisiera preguntarle, Carlos, en Europa también existe esa cantidad de material sobre jugadores malditos, equipos malditos. Sí, existe mucho, sobre todo cábalas, hay muchas cábalas en Europa. Creo que lo sabéis, para nosotros tocar una copa en Europa es una maldición que si la has tocado, salte ya del estadio porque no vas a ganarla. O sea, es casi matemático eso lo que pasa ahí. Pero más allá de eso, aquí yo lo que he notado es más brujería, sobre todo en toda esta parte de Sudamérica. Me sorprende mucho toda la cantidad de brujería, que también viene mucho en África y lo vamos a contar ahora, que en África también hay mucha toda esa brujería. En Europa no es tanto eso, es mucho más maldiciones, como tú bien has dicho, de alguien le maldice a un equipo y ese equipo no vuelve a ganar en mucho tiempo. Bueno, y ya que estamos hablando de maldiciones, vean la maldición del Garabato, la gran maldición que hay en el fútbol colombiano con un equipo, el América de Cali. Ahí lo que ustedes están viendo es un partido. ¿Cuál partido es? Este es final de Copa Libertadores, Peñarol América, y este es el gol de Diego Aguirre al minuto de adición. Y era el tercer partido, esto se jugó en Chile, porque había ganado, en ese momento el reglamento era diferente, América había ganado en Cali, el Peñarol había ganado en su casa y le quedaba el partido extra, pero a América le servía el empate. El América de Gabriel Ochoa estaba empatando y Diego Aguirre convirtió el gol en el último minuto. América era la tercera Copa Libertadores consecutiva que perdía en la gran final. Había perdido con Argentinos Juniors en penales, no había podido. Había perdido con el River Plate y aquí, que parecía ser el momento, Diego Aguirre convierte ese gol venciendo a Julio César Falcioni, algo que no olvida la hinchada americana porque es un sufrimiento, pero de allí en adelante hizo carrera la maldición del Garabato porque eran 3 años consecutivos, en el último minuto o en penales, América siempre perdiendo. Y es que en ese momento la Libertadores pues es la Champions latinoamericana, sudamericana, y en ese momento si quedan empatados ya no era como ahora penalti, sino en un tercer partido. Y en el tercer partido era en cancha neutral, en Santiago de Chile se jugó. Fueron hasta allá con toda la ilusión, decían que eran superiores, además tenían unos jugadores mucho mejores y en el último minuto perdieron. Sí, es que la nómina de ese América de Cali, si hoy estuviéramos, si lo comparáramos, no jugarían en Sudamérica. Serían todos jugadores del orden europeo, porque había jugadores de la categoría de Roberto Cabañas, por ejemplo, que tenía como jugar en cualquier parte del mundo. Había mucho dinero en el América y por eso se daba el lujo de contratar esa clase de jugadores. Ricardo Gareca era el delantero de esa nómina del América de Cali. Julio César Falcioni. Digamos que era, después del equipo campeón del 86 en Argentina, esa era la segunda selección argentina. Tenían paraguayos, vino el Bocha Santín, tenían lo mejor de Colombia. Ese equipo de América de Cali realmente era el mejor del continente, pero no pudo ganar. Y no hay explicación más allá de la suerte, porque en la técnica eran superiores. Claro, ahora, si lo llevamos a lo práctico, se podría decir que Gabriel Ochoa fue el primer expositor del gran fútbol defensivo en Sudamérica. O sea, era alumno y fue de alguna manera maestro de Bilardo cuando estuvo aquí en el Cali y aprendían a hacer el tema del fútbol defensivo, y América, con esa nómina que tenía, marcaba un gol y se escondía. Y aparecía un tiro libre de Bataglia o de Cabañas y terminaban ganando 2-0. No exponían más de lo que debían teniendo esa nómina. Y muchos dicen, ¿quién lo mandó a defenderse? Perdió en el último minuto. Otros, la maldición del Garabato hizo que perdieran la Copa. Y antes de seguir con otro tema, quiero apuntar que estuvimos contactando a varios jugadores del América de Cali para que nos explicáramos, y algunos de ellos evangélicos, no voy a decir el nombre de quién, lo llamamos y lo contactamos, después no nos volvió a contestar, igual un saludo a él, decía que no era tal vez la maldición del Garabato, sino que tuvieran al demonio en el escudo y que él cuando jugaba se lo tapaba con espadadrapo. No vamos a decir el jugador, pero falló penalti en una de las tandas definitivas en alguna ocasión y él pidió que se retirara, porque fue muy representativo jugador de la América, que se retirara el Diablo. Pero eso también hace parte de la cultura. Y además América desde el 48 no ganaba, en el 79 empezó a ganar. Para ellos, de alguna forma, el diablo, ese diablo del escudo significaba como la mechita, como ese gran poder hacerlo. Sería quitarle un patrimonio a la América, quitarle el diablo del escudo.
Bueno, ¿ustedes qué piensan? Díganos con el numeral de hoy, fútbol más allá. Díganos qué piensan de estas maldiciones. ¿Existen o todo es un invento, todo es una narrativa que hemos creado para justificar las derrotas, para no aceptar que a veces perdemos y que a veces perdemos muy seguido? Hay una cosa con el América de Cali. La maldición del garabato es porque un señor no quería que el América pasara a la A, digamos, a la profesional. Y entonces lo maldijo y dijo, nunca van a ganar un torneo. Y eso se dice últimamente también, ¿qué pasó con la B? Que se fueron a la B incluso y que no ganaban porque hacía parte de la maldición. No sé ustedes qué piensan. Es que lo del América, realmente el aficionado del América tiene para creer en todas estas cábalas al final, porque es que si pasas tantos años, primero con lo de las finales. O sea, yo cuando vi la historia del América, cuando llegué aquí y me la contaron, a mí me fascinó también porque dices, oye, algo de mala suerte tiene que tener. Porque no es normal que con ese equipazo que tenían realmente caigan una y otra vez y otra vez. Y sobre todo cuando dices, oye, lo de la B es que también ya es escandaloso. Es que era un equipo que lo tenía todo para subir y 5 años se tiraron para no poder subir. A mí me recuerda mucho al caso del Benfica, de verdad. Y me recuerda mucho porque es que fue exactamente... No es el mismo contexto en cuanto a que se discute, porque Garabato era, creo que, un personaje de la Junta. Sí, Benjamín Urrea Monsalve. Conocido como Garabato. Era un médico, puede ser un dentista, que creo que era parte de la Junta simplemente, y que él simplemente no estaba de acuerdo y les lanzó la maldición. El caso del Benfica es Bela Goodman, que era el entrenador que ellos tenían en el 61-62, cuando salen campeones, fueron el primer equipo que le ganó al Real Madrid, de hecho, en la Copa de Europa, y él después de eso tiene unas diferencias también con la Junta Directiva. Cuando tiene las diferencias con la Junta Directiva, le dice las mismas frases, no vais a ser campeones, pero le dice encima una frase más allá, no vais a ser campeones sin mí. Y se cumple. O sea, desde entonces nunca han vuelto a ganar la Copa de Europa, han tenido 7 finales consecutivas. 7. O sea, no consecutivas, 7 finales a lo largo de eso. Incluso una hace poco que tuvieron con el Chelsea hace unos años. No han ganado ni una final europea desde entonces. O sea, están malditos. Desde el 61-62 un equipo que no ha ganado nada porque le echó la maldición de esto. Y ahí la creemos y realmente en Europa la gente se la cree. Son cosas que dices, oye, existe, no van a ganar. Y por lo que quieran pueden fichar a Cristiano Ronaldo que no van a ganar. O sea... Una pregunta, ¿y ese señor Bela Goodman ya murió? Sí. Ya no hay cómo contratarlo, o sea, se quedaron malditos para siempre. Sí, ya ahí, pues, a no ser que vayan a rezarle un poco a la tumba, que es lo único que pueden hacer, pero es que te puedo contar otros casos. Claro, pues. Es que te puedo contar un caso de un equipo en Argentina que sí que contrató una bruja, que se llamaba Dora, no era Dora la exploradora de los dibujos animados, era otra cosa, pero se llamaba Dora. Y era Quilmes, le contrató a esta bruja para que le echara una maldición a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y resulta que al final pues tampoco funcionó tan bien esa maldición, como que no resultó tan efectivo como ellos creían, y al final pues dejaron de contratarle los de Quilmes a la bruja. La bruja ahí les echó una maldición a Quilmes, evidentemente. Incluso ellos no pudieron ascender durante varios años. Quilmes se quedó ahí, no podía ascender, y al final la bruja que habían contratado se le volvió en su contra. Fueron a su tumba, y aquí sí que lo hicieron, fueron a su tumba a ponerles hasta una corona de flores para decir, oye, por favor, desde allí, desde el cielo, quítanos esta maldición, lo que sea. Y aún así no consiguieron quitar esta maldición. O sea, después de años intentando ascender, ellos no lograron. ¿Y sabes cuándo más o menos se quita? Cuando, por lo visto, dicen que uno de los aficionados le pone a su hija de bautizo Dora y a partir de ahí ya logran el ascenso. Son cosas que coinciden, son cosas que uno no sabe, pero existen y pasan y realmente sorprenden, ¿no? Y que hay que hacer algo. Son casos supremamente importantes para el mundo del misterio, pero vamos a abordarlos después de estos breves comerciales porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de fútbol paranormal, ya que estamos en pleno Mundial de Fútbol. Un saludo rápido a Lina Carreño, que está por ahí, Carlos Arturo, Sebastián Valderrama, Jeff QS, Edier Bar y Matt Carlitos. A todos ustedes, gracias por ver este programa. Y aquí abajo está el numeral de esta noche, Fútbol Más Allá. Ahí pueden escribirnos todo lo que ustedes quieran. Y bueno, tenemos un enviado especial allá en Rusia, en el Mundial de Fútbol, que es el señor Diego Chiribí. Y él ha estado investigando los rituales, los amuletos que tienen los hinchas para ayudar a su equipo. A esta hora nos conectamos con él, aquí en Más Allá. Hola Esteban y compañeros allá en Bogotá. Yo definitivamente sí estoy más allá con respecto a ustedes. Estoy aquí en Moscú, lugar donde se busca el nuevo campeón del mundo. ¿Quién será? No lo sabemos todavía. Sin embargo, no siempre gana el que mejores jugadores tiene, o el que definitivamente tenga el mejor delantero,
o el mejor arquero, o el mejor volante, o inclusive el mejor jugador del mundo. A veces no es suficiente esto para ganar un partido o ganar un título. También hay un factor que se llama suerte, azar, para algunos destino. Y esa parte, dicen, la ponen los hinchas, los aficionados, con algunas prácticas, con algunas maneras de atraer la suerte. No importa el continente, no importa el país, no importa la nacionalidad, importa la religión, porque depende de las religiones si se aplica o no se aplica, o cómo se aplica esta manera de atraer la suerte en el fútbol. No importa tampoco la raza, pasa en todas partes. Desde África, con el llamado grigri, que más adelante veremos de qué se trata. Senegal, dicen sus aficionados que intentaron ponerlo acá, pero Jerry Mina rompió el maleficio. El grigri, ¿qué será? O lo que ponen los brasileros algunos, la llamada macumba, que tiene que ver con la santería, con la hechicería, que sí, precisamente vino de África, que también se practica en Haití, pues se practica en Brasil. De hecho, el técnico de la selección brasilera prohibió ese tipo de prácticas dentro del equipo que está jugando la Copa Mundo en este momento. ¿Y qué decir de los argentinos, del Río de la Plata, donde son un poco más sanos a la hora de aplicar este tipo de prácticas, pero sí muy reiterados? Es el caso de Argentina con las cábalas. Dicen de hecho, y está corroborado una vez más, que después de México 86, cuando no le cumplieron una promesa a la Virgen de Luján, Argentina nunca más volvió a ganar un título mundial, y esta vez no fue la excepción. Se fueron a casa. Brujería, hechicería, prácticas, macumba, grigri. Esta noche, el más allá. El optimismo se veía en los rostros de estos hinchas senegaleses. Senegal, Senegal, Senegal. Confiaban en que iban a llegar más lejos en el Mundial por el buen equipo que traían, pero había algo que les daba aún más confianza. Un talismán, un amuleto que venía conjurado desde África, algo llamado grigri. En África tenemos algo que le llamamos grigri. El balón no entra en la caja. Habemos un buen equipo, pero habemos algo que es único por África. ¿Qué es? What is it? What is? Es un secreto. Es un secreto llamado grigri, que más que un ritual o rezo, es un amuleto protector que trae buena suerte, a la vez que ahuyenta a los demonios. Un talismán secreto de África, ya lo verán. Cambiando de continente, vamos a Sudamérica, donde en Brasil se practica la llamada macumba. Macumba es una forma de superstición en la que se busca que algo se dé a través de métodos no muy normales. Macumba es un juego de azar para atraer mala suerte a otra persona. Si tú quieres hacer que alguien tenga mala suerte, haces el juego de azar de la macumba. La macumba es una práctica de brujería proveniente de África. En este acto se da mala o buena suerte a quien se quiera y la lleva a cabo un brujo que hace uso de elementos como objetos personales y se depositan en un recipiente de barro rodeado de velas y se conjura una serie de rezos a ciertos demonios o deidades. El brasilero en general es muy religioso y supersticioso. De hecho, se supo que hace 4 años hubo macumba contra un par de jugadores de la selección Colombia previo al partido de cuartos de final del Mundial. Se revelaron fotos en los que muñecos que representaban a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado estaban amarrados de los pies dentro de un recipiente de barro. Coincidencialmente, Colombia fue eliminada. De otro lado, en el Río de la Plata hay prácticas menos hechiceras, pero más tradicionales, más conocidas como las cábalas, tanto en hinchas como en jugadores. Sentarse en el mismo lugar donde viste el partido anterior, tomar la cerveza en el momento indicado, almorzar ese día lo mismo siempre. Invitar a los mismos amigos al mismo partido. El golero puede besar el travesaño o tocarlo para diciendo no me falles. El delantero puede atarse o entrar con el pie derecho a la cancha y con esa le va a pegar. Todo esto hace parte del universo del fútbol, del universo cultural de este deporte, que hoy en Rusia
se ha visto de todo y lleno de sorpresas. Bueno, muchas gracias a Diego Chiribí por ese informe que nos hace desde Moscú, nuestro envío especial de Red Más Noticias. También a ustedes, por favor, todo lo que vieron lo pueden comentar en Twitter, solo tienen que usar el numeral Fútbol Más Allá. Carlos, ¿qué pensar de lo que vimos, del cri-cri, de la macumba? ¿Qué piensa usted? Que a veces funciona y a veces no. O sea, la verdad es que eso es lo difícil, saber cuándo funciona y cuándo no. Tengo yo otro dato, que Haití, por ejemplo, en el 74 lo hizo con Alemania y perdió 7-0. A veces te funciona, a veces no. En el caso este, pues claro, cuando funciona, y como es lo de Colombia, por ejemplo, contra Brasil, que tienes a James y a Cuadrado, que pasó eso, aquí yo me acuerdo que se habló mucho y salió en muchos medios. Oye, ¿será que realmente sí que funcionó esa macumba que les hicieron? Yo no sé qué decirte, no sé qué creer. A mí en el tema del, por ejemplo, tocar la copa antes, que lo hablaba ahora, por ejemplo, la chica esta de Uruguay, de oye, tienen que salir con el pie derecho, tienen que hacer tal. Lo de tocar la copa para nosotros es sagrado, o sea, no se toca la copa nunca. Y te puedo dar casos recientes. O sea, el caso de Gattuso, por ejemplo, en Estambul, que es la final esa que iban ganando 3-0 y le dan la vuelta 3-3 en la segunda parte y al final es una remontada histórica del Liverpool y pierden la copa. Payet este año. Payet, un jugador francés que sale llorando este año del campo en la final de la Copa de la UEFA, toca antes la Copa y pierde automáticamente la Copa de la UEFA. Pasa mucho, o sea, lo de la Copa yo sí que te digo que es, vamos, eso no hay que hacerlo nunca y ya te digo, no se acaba lo que sea, es algo que es una maldición. Y a mí me sorprende también muchos casos, por ejemplo, en el fútbol está lo del famoso número 13. Muchos jugadores no se lo ponen por la mala suerte que suele traer este número y el tema de la camiseta amarilla hay muchos porteros que no lo utilizan. Hay otros, en cambio, como Casillas, que lo hacía al revés, él lo utilizaba porque le daba buena suerte. Claro, y es que lo de las medias, las camisetas, antes de preguntarle aquí al señor Páez sobre la maldición de Luján, de por qué incluso dicen que Argentina ya no puede avanzar ni siquiera de octavos, dicen que Colombia siempre gana en Paraguay cuando tiene medias amarillas y que en los mundiales ya no se ponen las medias rojas por cábala, sino que se colocan medias blancas o amarillas. Usted ha dado en el punto. Para el fútbol concretamente hay que diferenciar la brujería de la cábala. La cábala es el ejercicio que le da confianza al aficionado o al mismo futbolista de cara a lo que va a hacer, pero está confiando en sus condiciones, pero está buscando tener confianza. El mismo par de medias, típico, por ejemplo. Todo un torneo, 7 partidos, el mismo par de medias. Y nadie se mete con lo que hace el jugador. Digamos que es su momento, su altar. El vestuario es el altar del futbolista y ahí tiene derecho a hacer lo que quiera. Poner la foto de su familia, encender una vela. Muchos equipos lo hacen, por ejemplo, de orar y encender una vela a la Virgen y dedicarle ese partido. Más allá, a veces, de solamente ganar es protégenos de las lesiones, protégenos de un mal árbitro, protégenos de un mal momento. Y al terminar el partido, los 11, los 15 que participaron sin lesiones ya han visto beneficio en tener esa fe intacta. Entonces ahí viene la cábala, que es una cosa, y otra bien diferente es la brujería, que es la herramienta para favorecer o afectar al contrario, y esa es la que es un poco más nebulosa, más difícil de comprobar. Porque la cábala finalmente, cuando no resulta, pues la cambias. Sí. Así de sencillo. Sí. Yo tuve una de esas y os lo puedo confesar. En el Mundial que gana España, utilicé la misma camiseta y no era la camiseta de España, era una camiseta cualquiera que me puse el primer día porque me pidió por otra cosa. O sea, perdona, el primer día no me lo puse, que fue el partido de Suecia que perdió. A partir de ahí me pongo otra en el siguiente y no me la quito en ningún partido, pero vamos, que hasta cuando llegaba al trabajo tenías que traer la camiseta. Claro, porque... En este Mundial vimos a Neymar con las medias rotas. Y era una forma que decían el de contra, para que le fuera bien. Sí. Y incluso lo enfocaban. Las medias pues obviamente son nuevas, pero él las cortaba antes de entrar a la cancha. Sí, digamos que esta clase de futbolistas, Cristiano Ronaldo también se filtró en algún momento que antes del Mundial de 2014 había visitado una bruja para que le ayudara a curarse de su lesión de la que finalmente no se recuperó y Portugal salió del Mundial. Pero de esto viene incluso en Brasil desde Garrincha. Usted recuerda que Garrincha tenía una pierna más corta que la otra y parecía que Garrincha no era el biotipo óptimo para un futbolista que llegara a ser campeón mundial y una gran promesa. Pero Garrincha tenía una vida muy desordenada, entonces la manera de que tuviese el rendimiento ideal en el campo, así hubiese estado de copa la noche anterior, para él era la guía que le daban sus espiritistas. Y de ahí en adelante las selecciones de Brasil se llenaron mucho de eso. Tite, lo mencionaba Diego Chiribí, pidió 0 manifestaciones, pero no solamente manifestaciones de ese orden, sino
sino religiosas, porque se dio cuenta que había los cristianos, que son una gran cantidad en Brasil, pero también había católicos, protestantes, y esas divisiones de creencias le podían perjudicar. Tite por eso pidió que no hubiese ninguna clase de manifestación. Neymar le hizo el gol con las medias y apareció el mensaje mediático porque es algo muy evidente. Pero la creatividad de los futbolistas para expresar eso es una cosa, la cábala, pero a mí me sigue quedando el tema de la brujería y ahí yo le hago la pregunta a usted. ¿En otros aspectos se ve la brujería en que grandes dirigentes del mundo puedan tomar una decisión errada por una influencia de brujería? Ha habido un montón y cantidades incluso de presidentes incluso que tenían su médico brujo y que eran aficionados al fútbol. Había uno muy famoso, Idi Amin Dada, el que fue el dictador de Uganda por muchos años. Y allá él, que lo acusaban además de comerse, porque era caníbal, de comerse a sus ministros, dicen que la selección de fútbol de Uganda, él le enviaba a su médico brujo y perdió y el médico desapareció. Que el médico brujo es lo mismo que un brujo en nuestros términos. Hay un delgado límite entre la brujería, el amuleto, porque también está hechizado, y la cábala. Hay cábalas impresionantes. Los jugadores colombianos, por ejemplo, se quitan los zapatos, muchos, pero ya está ligado al cristianismo y pisan antes la cancha. O sea, esa es una cábala que tiene, la cábala de los pies descalzos que dijimos aquí, lo sacamos de hecho en Marca cuando pasó este año, que fue un caso que sorprendió mucho en España con Yerry Mina. La imagen de él quitándose antes los zapatos de salir al estadio en la presentación oficial en Barcelona y pisar justo con sus pies descalzos el estadio del Barcelona. Esto se lo recomendó en su momento era una guía espiritual, por así decirlo, aquí que tuvo Santa Fe, que hablamos con ella nosotros justo en este sentido, y nos explicó que le recomendaba justo un salmo, y no recuerdo ahora bien cuál es, que habla de justo, que le dice Jesús que tienes que posar los pies descalzos sobre tu tierra y esa tierra será tuya. Y un poco sigue el hilo de eso, Yerry Mina lo sigue perfectamente, ellos que son muy cristianos y en la selección Colombia son todos muy cristianos, lo sigue a la pie de la letra. No le ha funcionado, porque eso sí que hemos dicho, o sea, en este caso el Barcelona no ha funcionado, pero Daniel Torres es otro caso que también lo hizo, y Daniel Torres lo hizo también en el Camp Nou una vez y ganó el partido. Precisamente el Alavés, que no es un equipo que suele ganar, hizo este ritual que se llama de los pies descalzos antes de salir, pisó el césped del Camp Nou y justo el Alavés gana ese mismo partido y lo sacaron en toda España como, oye, ¿será que esto realmente sí que funcionó? Y fue lo que hizo. Bueno, y ustedes escríbanos qué piensan con el numeral de esta noche, que es Fútbol Más Allá. Ya volvemos porque después de comerciales vamos a hablar ahora sí de brujería y van a ver casos e imágenes sorprendentes aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche de fútbol paranormal, en la que nos escribe Matt Carlitos, Pedro, Carechimba, que nunca falta, que es Forever Carechimba, Magno Emperador de las Joyas, por aquí también está Farid Nazar. Farid, un abrazo, gracias por escribirnos esta noche con el numeral Fútbol Más Allá, y están colocando imágenes de maldiciones y de futbolistas. Y bueno, nosotros hicimos una labor de investigación. Llegamos a conseguir algunos casos de brujería en el fútbol, y este es el resultado. La relación entre el fútbol y la brujería es tan antigua como el deporte. Chamanes, brujos y curanderos de los 5 continentes afirman poder cambiar el marcador de los encuentros, lesionando jugadores y cerrando las porterías de sus enemigos con poderes mágicos. Acciones asombrosas, como las de estos magos andinos del Perú, que ejecutan un ritual para lesionar a los jugadores contrarios, o como lo sucedido en la Liga Premier de Ruanda en el 2016, en medio de un partido entre Mukura Victory y el Rayon Sports. A pesar de su inferioridad y de recibir decenas de remates a puerta, el arco de Rayon Sports parecía embrujado. Hasta que en el minuto 38 del segundo tiempo, cuando el delantero Moussa Camara corrió hacia la portería rival y quitó un pequeño objeto en la base del palo. Enseguida, los jugadores rivales lo persiguieron como si hubiese cometido un terrible sacrilegio. Al final, el delantero logró marcar, acusando a sus contrarios de utilizar magia negra, y la Federación Ruandesa decidió imponer 3 fechas de suspensión y una multa de 100.000 francos ruandeses, 117 euros, a quienes habían pagado a brujos para arreglar el encuentro. Misterios que también se hacen presentes en Europa.
Como los extraños sucesos ocurridos durante la remodelación del estadio de Hamburgo en el año 2017, cuando los trabajadores desenterraron una gigantesca esvástica nazi cerca al vestuario del equipo local. La construcción, que parece estar conectada con estructuras subterráneas, fue destruida de inmediato, situación que algunos conectan con el inusitado descenso del club, sucedido un par de meses después, en medio de desórdenes y protestas. ¿Puede la magia negra alterar los resultados de un partido? ¿Son efectivos los conjuros de los hechiceros? ¿Ficción, mito o realidad? Para algunos, la fe es más poderosa que el fútbol. 3 casos, los que ustedes acaban de ver de brujería en el fútbol o de poderes paranormales o sobrenaturales en el fútbol. Hechiceros peruanos que hacen bailes con tijeras para lesionar a sus contrarios. También ustedes vieron un caso en Ruanda impresionante, en el que se graba como el delantero saca un fetiche usado para cerrar, en términos de brujería, cerrar el arco, y lo persiguen todos y después mete un gol porque no entraba el balón. Y el último, el más extraño, una extraña cruz gamada nazi que estaba detrás de la cancha del Hamburgo en Alemania. Después de que la destruyeron, el equipo, que es un equipo histórico, descendió. Y además, en ese lado de la cancha hubo un incendio durante el partido. ¿Qué podemos hablar de todas estas cosas, señores que están acá? Yo la verdad no encuentro explicación, pero la verdad que te deja una sensación un poco mala. En el caso del Hamburgo fue muy preocupante, y muchos aficionados este año lo pasaron muy mal con ese descenso. En este caso de Ruanda, por ejemplo, lo hablábamos ahora, se prohibió en la Liga de Ruanda, nunca más se ha prohibido y te multan muy fuerte si se te ven que has hecho alguna brujería o algo sobre el campo como esto. Yo este caso, el vídeo nunca lo había visto y la verdad es que te da la sensación que puede pasar, o sea, uno se queda un poco mosqueado con todas estas cosas, ¿no? Es que, Andrés, es que mire, quita, ahora no lo vuelven a poner, el jugador quita, así, el fetiche del arco. Ya estaban en los últimos minutos del primer tiempo y al final mete el gol. O sea, después de que les quita el fetiche, mete el gol como si hubiera roto el hechizo. ¿Es una coincidencia o es una situación verídica? Ahí queda la pregunta. ¿Por qué? Porque también puede llenarse de confianza y decir, ya como no está el fetiche, sí puede ser gol. Preguntaríamos, ¿cuál sería el fetiche del arquero de Bélgica en el partido contra Brasil? Porque sí que insistieron los brasileños y no pudieron marcar gol. Siempre queda, si eso también es llenar de confianza al deportista, porque es creer en sus propias capacidades. Eso tiene que ver mucho. Lo de los estadios también ha hecho gran carrera. En México está el estadio de La Corregidora, en Querétaro. 4 equipos han jugado ahí, la Liga Mexicana, y los 4 han descendido. Nadie quiere jugar en el estadio de La Corregidora. Se habla de que se encuentra en un terreno muy cerca a un cementerio indígena y que los indígenas quieren castigar a aquellos que están violando su tranquilidad y su paz con tantos gritos y tanta algarabía. El estadio de La Corregidora. Y por los africanos para el Mundial, desde 2014 Nigeria prohibió el acompañamiento de brujos. Era algo normal. Sí. Es como llevar el kinesiólogo, el médico, el asistente técnico y el brujo. Y decidieron no llevarlo más. Es que ellos tuvieron un caso parecido, como este que habéis visto en la portería, tuvieron un caso parecido con Senegal. En un partido también pasa algo parecido, que le quitan también un muñequito de estos en una de las porterías y a partir de ahí se desencadena una pelea bastante brava entre Senegal y justo los de Nigeria. Y en África es que no puedes hacer nada, porque en África es parte de su cultura. O sea, los africanos, todo esto, la brujería, lo llevan muy adentro y para ellos, no es, en vez de la religión, es más importante esto. Y en este caso, hay hasta jugadores muy importantes que la practicaban. En Kono, uno de los porteros más famosos de toda la historia de África, él es conocido por practicar mucha magia negra antes de los partidos y es uno de los mejores porteros de la historia. ¿Quién dice? O sea, si era por la brujería o si realmente era por la calidad. Yo digo por la calidad, pero mucho da que pensar y muchos la aludían por eso. Hay quienes dicen también que Marc-Vivien Foé, quien falleció en una Copa Confederaciones en 2003, fue embrujado. Había envidias por su talento, por su habilidad, y falleció por eso, aunque la muerte súbita en la práctica del fútbol ya se ha presentado en más ocasiones, pero en ese momento y las imágenes de cuando sus ojos son completamente blancos, sí. Colombia estaba de por medio, fue posterior a un partido de Colombia. Yo recuerdo la imagen de Mario Alberto Yepes, que Yepes fue el primero que supo que había muerto. Primero se había desmayado en el campo, pero Yepes fue el primero que supo que había muerto Marc-Vivien Foé, también de Camerún. Bueno, señores, y estuvimos con un periodista venezolano que se llama Octavio Sazo. Él trabajó mucho tiempo cerca de los equipos de fútbol de ese país, de nuestro país hermano de Venezuela, y nos contó de los extraños ritos que realizaban dentro de los camerinos y las canchas.
Hay una generación interesante, una generación joven de entrenadores que han vinculado, digamos, su trabajo, su profesionalismo, su actividad dentro del fútbol con la creencia en actividades paranormales o la creencia en situaciones esotéricas como la brujería, ese tipo de cosas que puedan estar alrededor del deporte. Entrenadores que hacen rituales días antes de los partidos, que hacen rituales horas antes del juego, entrenadores que dejan un poco al azar también la situación deportiva y que incluso miden el rendimiento deportivo de acuerdo a esas creencias. Casos como Noel San Vicente, que fue entrenador muy exitoso del Caracas Fútbol Club, que luego estuvo en la selección de Venezuela hasta hace muy poco y que ahora ha vuelto al Caracas. Es una persona que cree muchísimo en eso, en los santos, en el acompañamiento de este tipo de seres alrededor de su trabajo. Él tiene dentro de su vestuario una serie de rituales que lo ayudan a fortalecerse a la hora de enfrentar cualquier tipo de actividad deportiva, y tienen incluso lo que en Venezuela le llaman chamanes o personas que trabajan con él en función de obtener esos resultados. Es decir, van a enfrentar un equipo, esta persona se encarga de limpiar la energía, de limpiar el aura del rival, se encarga incluso de llegar el día anterior al estadio donde van a jugar y tratar de hacer cualquier tipo de ritual que pueda favorecer luego al tema deportivo. La selección argentina sufrió muchísimo para clasificarse al Mundial. Estuvo hasta el último partido de la eliminatoria quedando afuera y clasificó a la Copa del Mundo en los últimos instantes gracias a la actuación de Messi y demás, pero la inclusión de un personaje que se ha ido haciendo público en los últimos tiempos por esta relación. El Brujo Manuel lo llaman. Esta persona es una persona oriunda de La Plata, de la provincia de La Plata, eso es el Gran Buenos Aires. Estuvo vinculado durante muchos años a un equipo de esa ciudad que se llama Estudiantes de La Plata. Estudiantes lo retomó hace un tiempo. Estudiantes empezó a conseguir resultados deportivos y casi siempre estaba el Brujo en la cancha. El Brujo está siempre al lado del entrenador, nunca tiene, digamos, no tiene credenciales, no tiene por qué estar ahí, pero siempre está. Y esa persona la han ido llevando a diferentes equipos de diferentes partidos. La última gran aparición del Brujo fue en el partido de Argentina-Ecuador. La selección argentina lo llevó, los directivos de Argentina no lo van a confirmar, pero el Brujo estaba en la cancha, el Brujo estaba disfrazado de fotógrafo y estaba en el terreno de juego. Y ya se confirma que el Brujo va con Argentina al Mundial de Rusia. Estuvo recientemente el Brujo en varios partidos amistosos, estuvo hace un par de semanas con Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores y el Brujo sigue haciendo lo suyo. Terminan dictándole o dejándole a eso mucha parte de su eficacia deportiva o mucha parte de su éxito. Historias de brujería dentro de la cancha, historias de personas que colocan allí como parte del cuerpo técnico, aunque no tienen nada que ver, como amuleto o como seres que pueden cambiar el destino, transformar y hacer que el equipo gane, transformar lo que iba a ser de pronto una derrota o un fracaso. Sin embargo, si el Brujo Manuel fue al Mundial, pues perdió porque Argentina lo eliminaron. Debió estar lejos del estadio, ¿no? Ese día, no le debió pillar bien o llegó tarde por el trancón o algo. Pero sí hay algo muy cierto, y es que en el deporte y específicamente en el fútbol no es solamente ser bueno, también hay que ser de buenas. Sí. Hay que tener una energía, muchos lo llaman estas personas que están condenadas al éxito y que van a tener buena fortuna donde los pongan. Y como dicen, si te van a dar, te guardan, si te toca, aunque te quites. Y hemos visto personajes en el fútbol infinidad, uno de ellos es Zinedine Zidane, por ejemplo, donde si Zidane estaba, le iba bien. Zidane era un técnico cualquiera del fútbol y resultaron dándole el Real Madrid 3 veces campeón de la Champions. Ahora es un ganador, como lo era como futbolista. Otros que han hecho un proceso más largo, que se han formado, que se han educado, no tienen esa estrella, además de la capacidad. Hay que tener suerte, definitivamente hay que tener suerte. Sí, la suerte del campeón, que se le llama también, ¿no? Y que se le dice y que interviene. O sea, en todos los campeonatos siempre va a haber. Si no tienes esa suerte, es lo que te falla. Y ahí es donde entra ese porcentaje. Yo creo que los equipos, igual algunos, pues entran con el tema brujos, con el tema cábalas o lo que tú quieras. Hay un técnico, curiosamente, francés también, que no era tanto por brujería ni por cábala, pero él sí que tenía una manía muy curiosa y, por ejemplo, para el Mundial del 2010, creo que es, Raymond Domenech,
el seleccionador francés elige a sus jugadores por el signo zodiacal y deja a varios jugadores por el signo zodiacal. No. No les gustaba el signo, no, el aura que tenía ese signo, O sea, si el horóscopo decía, hoy vas a tener enfrentamientos difíciles y vas a tener que asumir una derrota. Uy, no, viejo, no. Sí, tu día es el 8. No entra en Aries, no entra en en más Cáncer, que nada no por la energía que transmitía ese signo zodiacal, por el tema cómo estaba colocado el planeta. Él estudió todo eso, pidió que lo estudiaran y dependiendo de eso dejó a varios jugadores fuera y se llevó a otros. ¿Y ganó el Mundial el 98? No, de hecho, le salió al final, fue un desastre, pero fue porque el equipo se le rebeló. Era un equipo lleno de jóvenes, se le rebeló y fue tuvieron ahí un lío tremendo en Francia. Pero fue curioso que él la convocatoria le hace más conforme, no a tanto al nivel de los jugadores, sino más un poco al aura de lo que es el signo zodiacal. Yo voy a lo que dice Andrés. Tal vez no es algo paranormal, pero sí te da motivación. Es como el saber que este brujo ahí hace que los jugadores la metan más, como que se sientan seguros. Y de pronto, si algún jugador piensa que le están haciendo brujería, pues también que le vaya peor, que le vaya mal. Sí. Entonces yo recuerdo mucho a Chilaver, el arquero de Paraguay, el famoso arquero de Paraguay, que él en el Mundial, no me acuerdo, creo que es el 98, llevaba una moneda y la besaba todo el tiempo y casi que no le metían gol. Es que Paraguay aguantó solo por él en octavos de final esa vez. Claro, es el primer equipo que pierde en una definición por gol de oro. Laurent Blanc les marca y finalmente la selección francesa es la selección francesa que tenemos en gran recuerdo y Paraguay pudo hacer grandes cosas. Pero además de eso era muy buen arquero. Sí. Además de eso era un tipo fuera de lo común. Digamos que si pones a un futbolista común y corriente, ni porque le hagas el vudú del mundo al equipo rival. Pero tiene que ver en esos pequeños detalles cómo haces la diferencia. Y esos pequeños detalles sí pueden venir de ayuda divina. Y el que ha practicado el fútbol, el que ha jugado al fútbol, así sea en la rama aficionada básica, sabe que a veces se necesita un poquitico de suerte. Que a veces el balón rebota, pega en el palo y rebota para afuera, y a veces pega en el palo igual y rebota para adentro. Bueno, señores, ustedes han tenido experiencias como las que estamos narrando, solamente tienen que escribirnoslas vía Twitter con el numeral Fútbol Más Allá. A mí me pueden seguir como @cruzescribiente y también en Instagram. Díganme si les gustó el programa o no. Ahí también mi Instagram es @cruzescribiente. Quédense ahí porque ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en esta noche en la que hablamos de fútbol paranormal, de brujería y de otros casos extraños en la historia. Un saludo rápido a Sebastián Muñoz, aquí está Farid Nazar, que escribe un montón, también tenemos a Zoila de la Hoz, que está en Barranquilla, allá un abrazo, y también a No Más Yo, todos conectados aquí con Más Allá. Sigan escribiendo con el numeral Fútbol Más Allá. Y bueno, este es el momento en que nos conectamos con Joana Arenas, quien está en el nuevo set virtual de Red Más Televisión. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Ya todos estamos en modo fútbol, en modo mundial, muy concentrados, eso sí. Quiero comentarles que el 27 de octubre de 1954 en Italia tuvieron que suspender un partido de fútbol, todo porque vieron varios objetos voladores no identificados. Aquí está la historia. Era una tarde de fervor futbolero en Italia. Se enfrentaban Fiorentina y Pistoiese en el Estadio Comunale de Florencia. No era un partido relevante, no captaba la atención de los medios. Sin embargo, el estadio estaba lleno. El primer tiempo se desarrolló sin ningún contratiempo, pero poco después de iniciar el segundo tiempo, la conmoción se tomó el estadio. Los fanáticos de ambos equipos miraban y señalaban hacia el cielo, y en el estadio se escuchaba un ruido tan fuerte que los jugadores decidieron parar el partido y observar también al cielo. Según los testigos, fueron alrededor de 20 objetos voladores, unos en forma de gota y otros planos y brillantes, los que obligaron a que el árbitro suspendiera el encuentro. Algunos jugadores dieron su versión de lo sucedido. Fue un momento como de espacio vacío que hizo el público. Quiero decir, solo la gente decía el UFO, el UFO, el UFO. Eran unas cosas luminosas que formaban como figuras. Después de unos minutos los objetos desaparecieron, pero una sustancia extraña de color blanco y con una textura parecida al algodón caía del cielo cubriendo el estadio. Los científicos que estudiaron el caso
caso concluyeron que lo que había sucedido era un fenómeno natural. Sin embargo, los jugadores y asistentes, después de más de 6 décadas, siguen comentando que lo que vieron fue un fenómeno paranormal. ¿Ustedes qué opinan de este caso? A mí me parece bastante curioso. Lo realmente cierto es que hay muchos testimonios que verifican lo que vieron ese día, ese 27 de octubre del 54. Quiero que ustedes a través de nuestro numeral Fútbol Más Allá opinen de todas estas historias que les estamos contando el día de hoy. Ese caso que nos está contando, que nos contó Joana, es sorprendente, no solo porque está en todos los periódicos de la época, sino porque todos los que estaban en el estadio afirman todavía que lo vieron. Y las investigaciones dicen, porque lo que dicen fue que cayeron unos filamentos del cielo, mucha gente los recogió, las investigaciones dicen que esos filamentos son tela de araña. Y la teoría es que vinieron muchas arañas, que es una teoría también súper paranormal, vinieron muchas arañas y llenaron de telaraña en 5 minutos el estadio. Eso sí es algo que todavía está en el misterio. ¿Qué podemos decir de estos casos? Arañas voladoras, ¿no? Arañas que según ellos habían muchas arañas y que en ese momento, como no había tanta gente, entonces pasaron por arriba. Y tuvieron la forma de como si fueran un platillo volante. Sí, eso sí es rarísimo, ¿no? Difícil porque en un estadio no es que haya precisamente 3 personas que te pueden decir, que fácilmente hay, ¿cuántas habría? 30.000 personas que vieron eso. La verdad, yo me he quedado con los pelos de punta ahora. No había visto nunca el caso y uno se queda con los pelos de punta. Da que pensar, da que pensar. Además, lo interesante de este caso es que los jugadores de la época todavía están vivos algunos. Sí. Y dan y dicen, sí, yo estaba jugando y de pronto decían, vean, el UFO. Cuando decían el UFO es el ovni, esa es la definición en español, el ovni. Y decía que veía algo plateado en el cielo. Y después cayeron esos filamentos que lo recogieron y que están, hay una serie de tarros que tienen allá ellos guardados en el Museo del Estadio con lo que cayó ahí. Lo que pasa es que científicamente no es fácil aceptar eso, ¿no? Porque la ciencia se trata de demostrarlo todo y en este caso tendrían que aceptar que no estamos solos en el universo y esa es una aseveración que desde la investigación sería muy difícil de sostener, porque esto cambiaría la percepción del mundo entero, aunque haya quienes pensemos que no estamos solos en el universo. En Italia hay un caso y es el del Benevento, que es el equipo de las brujas, que incluso en su escudo tiene una bruja volando, porque en esa población de Benevento se generó hacia 1700 todo el tema de la brujería y fueron colgadas de los árboles muchas brujas en el tema de la Inquisición. Ahí hay muchas energías y los del Benevento lo tomaron a su favor y decir, ok, dicen que aquí hubo muchas brujas, que este es el pueblo de las brujas, pues nuestro equipo es el de las brujas y logró llegar a la primera división sin tener cómo. Y este año, aunque descendió, le ganó al Milan y ese fue el gran hecho de la ayuda de las brujas, porque ese día también al Milan le salió todo mal y perdió con el último de la tabla. Benevento, el equipo de las brujas también en Italia. Andrés, muchas gracias. El tiempo se pasó y ya se acabó el programa, pero... Como la bruja se fue volando. Se fue volando. Muchas gracias por estar aquí en Más Allá. Espero que vuelva aquí a participar. A ustedes, muy buena la invitación. Don Carlos Salas, director de contenido Marca Claro. Muchas gracias por estar aquí. No, de verdad, créeme que yo soy el que más feliz ha estado aquí, el que mejor se lo ha pasado y lo hemos disfrutado, este programa. Bueno, espero volverlo a tener aquí nuevamente en Más Allá. Esperemos que no sea con tanto misterio, ¿no? Bueno, y ustedes, gracias por hacer parte de esta gran familia. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.